Empezamos entonces. ¿Cómo estás, mi querido Román? Muy buen día. Bienvenido aquí a mi oficina. Ya tenía ganas de que hiciéramos un programa aquí. Bien, bien, me parece bien. Los más angelitos. Los más angelitos nosotros. Sí, porque tú con Chalo son los más cabrones, nosotros somos los Sí. más angelitos. Por cierto, mi amigo Gonzalo Morcillo no pudo estar No pude presente estar. hoy. Está un poco malo del estómago. Le Sí, hizo la mal verdad. el mango verde. Tuvo que ir al hospital, pero un saludo desde acá. Se le extraña, ¿eh? Se le extraña, como no, claro que sí. Yo creo que llega ya el miércoles, ¿no? Ya el miércoles El ya está miércoles ya bien. está bien, sí. Ya está Para bien. hacer, esta es una modalidad realmente por el nombre que le pusimos, una modalidad nada más, pues un poco jocosa, ¿no? De cómo presentarnos ante ustedes. Lo cierto es que lo que vamos a hablar es cosa seria, ¿no? La gobernadora presentó una propuesta para mejorar el sistema global de seguridad pública, que mucha falta hace. Yo no conozco de fondo cómo estuvo esta propuesta o qué es lo que contiene. Sé que hay mejoras para el sistema operativo, para la coordinación y los presupuestos. Y tengo entendido que también incluye ahí algo que con la carrera de seguridad pública en la UCRO, ¿no? Claro, ¿Tú qué claro. sabes? Bueno, la carrera de seguridad pública ya existía en Sí. la Universidad de Quintana Roo. No le tomaron mucha importancia y reactivaron un poco más la Academia de Seguridad Pública en el C4, pero no le dieron tampoco la mucha importancia. Esto sucede en el gobierno de Miguel Borges Martín cuando Sí. se crea la verdadera escuela de policía. Se salieron muchos hombres y mujeres bien preparados, pero ya después lo redujeron así como que un curso de academia. Sí. Y se abre en la Universidad de Quintana Roo la carrera policial. Sí, la carrera se llama así tal cual, licenciatura en seguridad pública. Así es. Así se llama. O se Algunos, llama, pues no sé si algunos existe. personajes estudiaron allá. Checo Terrazas, que Terrazas, fue director de seguridad pública en Rodolfo Tulum. del Ángel, Rodolfo del Ángel. ¿verdad? Didier no, Didier es abogado, tengo entendido. Sí, así es. Didier no. Bueno, el caso es que hoy la gobernadora Mara Lezama manda una iniciativa donde se crea la Universidad para la Seguridad Pública. Sí. No es mala. Lo que hay que ver es cómo y quiénes lo van a impartir. Porque y que no signifique una propuesta de intención nada más, sino que sea realmente de realización. Porque si algo tenemos que tener nosotros es ya el hecho, la garantía de que se hacen las cosas. Pero fíjate, Jonathan, que todo eso, la iniciativa está bien, no le quito ningún mérito. Lo que sí veo es que para tener una buena policía, el asunto es que, te decía, ¿tú cómo vas a integrar un cuerpo policíaco si el personal administrativo o el alto mando le quita sus prestaciones a los agentes? Por ejemplo, a un policía cuando lo sacas a 30 kilómetros de carretera, le tienes que dar sus viáticos. Son 800 pesos diarios, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto te vendría dando al mes? 8 por 3, 24, 24. ¿no? Entonces, se los redujeron. Mira. Y no solo se los redujeron, que ahora se los pagan cada vez que quieren. Una, dos. La comida de los comedores sigue siendo pésima. Sigue siendo algo que da vergüenza. Sí. Interés. Porque tú estás comisionado, porque tú estás en este lado, porque tú, así el porque. Siempre los porqués. Les quitaron el cuatrimestre. Sí. Entonces, ¿a qué estás haciendo? Le estás partiendo el alma al trabajador, que es la maquinaria que está operando. ¿Cómo quieres que sean honestos?
¿Cómo quieren que sean, pues, policías decorosos? Claro. Si no les das lo básico. O sea, para mí, en lugar de comprar equipo de espionaje, o yo prefiero pagarles bien, darles sus prerrogativas que les tienen que dar para poderle exigir al policía. De lo que tú estás hablando es algo que creo que es el talón de Aquiles real de la seguridad pública, no solo en Quintana Roo, en todo el país. Los policías de Quintana Roo han padecido durante muchísimo tiempo este tipo de detalles que tú estás contando. Ellos tienen que financiarse sus botas, sus uniformes, las llantas de las patrullas y de las motopatrullas, el mantenimiento, en fin, todo lo tienen que hacer. ¿Y con qué lo hacen? Pues con la corrupción. Con la corrupción y la extorsión y el porque abuso policial en Cancún, hacia la gente. En Cancún especialmente, te concesionan una esquina y te cuesta tanto. Yo creo que por ahí debió haber partido la reforma, la limpia, la dignificación de la policía en el estado. Ya no hay mando único, entonces la gobernadora debería de exigirle a todos los ayuntamientos que, aunque tengan su autonomía, no son libres y soberanos, junto con los otros dos poderes del estado, me refiero al legislativo y al judicial, exigirles y obligar a los presidentes municipales en turno a invertir primero que nada en los recursos reales para el mantenimiento de todas las patrullas y de los uniformes, y dignificar pues el área policial. La corporación. Porque se sabe que en muchas ocasiones, por ejemplo, rentan estos vehículos para patrullas y terminan siendo, después los desmantelan, o sea, les quitan torretas y todo, y terminan siendo vehículos particulares para los altos funcionarios de la policía. Así es. O se los dan a los escoltas de los funcionarios públicos. Bueno, acaban de sorprender a dos policías en estado de ebriedad que armaron su desastre y no les habían hecho nada, solo porque en las redes sociales atacamos a estos dos funcionarios, de inmediato los suspendieron. Solamente así. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, la queja es generalizada. Han habido miles de cartas que se han interpuesto en otros sexenios y tengo entendido que en este sexenio ya llevan algunas también, donde las quejas de los policías organizados hacia la autoridad porque son víctimas de la corrupción al interior, es algo que está lacerando y sigue lacerando la seguridad en el Estado. Si de ahí partes que las víctimas finalmente terminamos siendo los ciudadanos, porque ¿de dónde van a obtener los recursos los policías? Claro. Y si de ahí continúas con el tema de que muchos de estos tienen que aliarse con el crimen organizado para hacer un servicio extra, aprovechando que tienen una placa y que están uniformados. O sea, todo esto que genera la corrupción es lo que realmente genera la inseguridad en Quintana Roo. Y puedes tener, por eso dije que ojalá esta iniciativa, esta propuesta de Mara, no quede en una buena intención nada más. Repito, no conozco de fondo el contenido de esta propuesta. Sin embargo, lo que he sabido por algunas publicaciones del propio gobierno estatal y de la propia gobernadora en sus redes sociales, tienen muy buenas intenciones, tienen muy buena oferta, tienen muy buena connotación. Pero lo primero que hay que extirpar es la corrupción que existe entre los altos mandos policíacos hacia los bajos mandos. Así es. Rehabilitar los recursos que les corresponden para aquellos policías que salen de sus municipios y van a hacer servicios fuera de su área de trabajo. No, pero fíjate qué tan humillantes son los del mando. De repente le hablan a un policía y le dicen: quiero que se presente mañana a las 8 de la mañana porque tiene que venir a firmar un documento. Y el fulano lo tienen comisionado en Mérida, en Cancún, en Lázaro Cárdenas. ¿Y cómo le hace? No le dan ni pa'l chivo para viajar. Sí. Y ya hace un par de años
sucedió con uno que estaba comisionado y por venirse de camioneta en camioneta se murió. Y a la familia no le querían pagar el seguro. ¿Por qué? Sí, porque no venía en la patrulla. Hay muchos casos, infinidad de casos que nos podemos pasar, no uno, horas, 1000 programas haciendo y contando ese tipo de anécdotas. Y fíjate que no es una mala idea. Digo, a lo mejor los policías no se atrevan a dar la cara para decir las cosas, pero lo podemos hacer como un cuarto oscuro. Claro. Estaría bueno ir entrevistando y que cuenten sus historias, sus anécdotas, porque hay muy pocos. Acuérdate que hubo un policía de tránsito en Cancún, que en la mera explanada donde estaba la tropa y estaba su director de tránsito, sí, se grabó y dijo, miren, este es el malandro, el cabrón que nos está cobrando 800 pesos diarios. ¿Qué le hicieron? Corrieron. Lo castigaron a él y al otro. Aquellos 16 que metieron a la cárcel. Por ejemplo, que fueron los que sacaron empujones a Abarca. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? O sea, en lugar de proteger al policía, los encarcelan. No, y los meten en la cárcel. Sí, por eso. Y muchos de ellos mejor se dieron de baja ya después. Ganaron el pleito. Porque les fincaron penalmente un proceso judicial. No recuerdo muy bien la modalidad de la denuncia del Estado contra los policías, pero una de ellas era la insubordinación, que eso entre los bandos policíacos o sea, tanto en el ejército como en la policía civil sí es muy grave, pero pues definitivamente no consideraron que los policías de alguna manera tenían razón. Director pues ya había sido corrido en alguna ocasión de la misma forma. ¿Por qué? Porque no tenía ni el conocimiento, ni el don de mando, ni la capacidad para poder dirigir una corporación. Para poder mandar hay que saber obedecer. Mandará mejor el que mejor sepa obedecer. Así es. Entonces, eso no hay. En las corporaciones, ahorita, la iniciativa está perfecta. Yo creo que es buena. Sí. Estoy seguro. Pero hay algo que tienen que arreglar. El maltrato al policía. Así es. Primero depurar esos errores, esos vicios que hay en las corporaciones. Hay muchos policías ya incapacitados, con diabetes, hipertensión, accidentados, que no han recibido justicia social. Esos ya sacarlos de allá, sí. Sacarlos, mandarlos administrativos, mandarlos a un lugar y darles nueva entrada, nuevos elementos, pero que les paguen sus prestaciones ya, no que ahorita cada día les quitan una. Te digo, si de 24,000 pesos mensuales de viáticos, ahorita les dan 3 y pasan 6 meses y apenas les pagan una. ¿Y sabes cómo les dicen? Si quieres, si no, la puerta está grande. Claro. Entonces eso es lo que hay que corregir. Eso es lo primero que hay que corregir. Digo, en Mérida, de la iniciativa de Mara, dicen que va a haber becas para los hijos de los policías, va a haber prestaciones para los... Sí, todo eso está bien, porque en Mérida sí es, ¿eh? Sí. En Mérida hay... Y en otros estados también hay ese tipo de Pero aquí, como que el mando viene a pisotear, a humillar a su propia corporación. ¿Cómo quieres policías leales? ¿Cómo quieres policías que se jueguen la camiseta si el mando nada más está viendo qué le descuenta de su nómina? ¿De qué sirve que le des una beca a tus hijos si te las voy a descontar de todas maneras? ¿No? Es claro. Entonces yo creo que de fondo se tiene que revisar ese maltrato. Digo, y a las mujeres policías el acoso sexual no se diga más. Bueno, pero eso es en todos lados. Mira, para que te relajes. Entonces, son cosas que si sí. tú quieres, si no se atienden, aquello está bonito, pero esto que es lo que opera, lo que da la cara, porque también, déjame decirte, hay mucho policía escolta que no los capacitan para ser escoltas y se sienten más jefes que el jefe. Claro, lo que decías de la Academia de Policía,
que se funda precisamente en el gobierno de Miguel Borja Martín. Esa academia, incluso cuando se instauró los famosos exámenes de confianza, servían para que ahí se hicieran esos famosos exámenes de confianza, que tengo entendido que ya no se hacen. Pero fue una muy buena iniciativa que a la postre resultó que era otra simulación más, porque pasaban a los policías que querían y a los que no. No, de hecho, ahorita lo utilizan. Cuando quieren correr a 2, 3 policías, agarran 10 y les dicen sobre de estos. Y pasan el examen, no lo pasó, va para afuera. Va para afuera, o, entonces, o administrativo, si eres sindicalizado o algo así. Sí, y eso no le permite avanzar, crecer y consolidar un proyecto policial. Sí. Mira, en Cancún, volviendo al tema de las... En Cancún, el famoso Grupo Tabasco instauró un sistema. El Silverio Córdoba, el famoso Felipe Argüelles Mandujano, el Rayo, y otros más que lograron un gran liderazgo en la corporación municipal, que son los mismos que sacaron a Barca de seguridad pública, sí, en Cancún. Ellos siguen teniendo un buen control de la policía, porque ellos se dedican a prestarles dinero, claro, a financiarlos. O sea, si un policía necesita un préstamo y lo pide a la corporación, no se lo dan. No. Pero si van y se lo piden a alguno de ellos, se los consiguen inmediatamente, se los dan. Claro. Y les dan facilidades de pago. Claro. O sea, ¿cómo puedes obtener? ¿Y para dónde va la lealtad? Exactamente, para quien te ayuda. Y obviamente quien le ayuda a ellos, pues es este grupo. Claro, entonces esos son de las cosas. Por ejemplo, yo platicaba con algunos policías y le decían, en la época de Gumercindo Jiménez Cuervo, en la época de ese grupo, le decían a un policía, nos está causando dolor de cabeza en la colonia Lagunitas, está fulano y sotano, si me lo traen, tienen 3, 4 días de descanso. ¡Pum! Ahí se lo traían. Inmediatamente, claro. Y le daban sus 2, 3 días de viáticos. Y eso es tener liderazgo y control de la tropa. Finalmente no hay que olvidar que la policía es un cuerpo colegiado de personas que se dejan llevar mucho por la cuestión de autoridad. Es decir, lo que trato de decir es que si tú no lo sabes tratar con humanismo, no puedes tener liderazgo sobre la tropa. Y si tú quieres ser un director o un secretario de seguridad pública, simple y sencillamente con un régimen castrense, no funciona. La policía es civil. Por eso esas propuestas de poner al mando a marinos o a personal del ejército nunca han funcionado. No, ni funcionarán. Y han de decir, porque esa es la excusa que tienen, no, es que también si ponemos a un policía civil, pues él ya conoce a la tropa y él se encarga de corromperlos. Decía hace muchos años un amigo policía, decía, es que nos dijeron, oye, necesitamos gente honesta, necesitamos gente pues contrata a un sacerdote. ¿No? Bueno, dice, ya es un extremo. Entonces, no, dice, tienes que tener una gente que sepa, conozca las mañas de todos. Claro. ¿Por qué? Porque para que pueda controlar. Porque en la policía nunca vas a acabar con la delincuencia, pero sí la puedes controlar. Claro, por supuesto. Puedes bajar los índices de asaltos, puedes bajar. Entonces, los policías de medio mando para abajo ya tienen ubicado quién roba en las lagunitas, en las casitas, en las Américas, etcétera. Ya los tienen bien y los conocen perfectamente. Pero ¿qué pasa? No, pues cuidado, ahorita con derechos humanos, ese es otro problema. No los puedes insultar, no los puedes tocar, porque ya te demandaron, dice el policía, pues sigan robando. Entonces, sí, hay cosas de fondo que se tienen que resolver. Por eso yo siempre he dicho que en cuestión de delincuencia, Bukele es el... Bukele. Bueno, es un país distinto, en un punto geográfico
que le favorece más. Nosotros, en México está más complicado por la frontera con Estados Unidos y pues obviamente eso, y el tamaño además del país que es, ¿no? Yo no sé por qué se complica mucho la cuestión de las drogas. A ver, los gringos se quejan de los mexicanos porque hay mucha droga, se lleva mucha droga. Bueno, pues que le digan a su gente que no consuma. No, mira, lo que pasa es que es una doble moral. Claro. Finalmente está comprobado que las drogas es parte del gran financiamiento de Estados Unidos. Por eso lo ha permitido, como en antaño. O sea, eso no es nada nuevo. Con eso tiene controlada a la gente. Por eso Estados Unidos puede imprimir muchos billetes porque al final de cuentas tiene quien los compra. Claro, por supuesto. ¿Y quién es su mejor comprador? Pues obviamente el crimen organizado. Narcotráfico, traficantes de órganos, etcétera, 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 etcétera. Sí, son claro. los que dejan. Y sobre todo, pues llega un turista y ni ha bajado del aeropuerto o del barco y ¿qué está buscando? Claro. Entonces hay Pero bueno, ya nos fuimos a Estados Unidos. Pero vuelvo a lo mismo, el problema de la seguridad pública en Quintana Roo, pues ¿cuántos turistas llegan a Quintana Roo? ¿Cuántos policías hay? Pues a ciencia cierta no se sabe, o sea, porque se dice que hay un número muy grande de policías comisionados y obviamente la burocracia también es muy grande. Mira, es que hay gente que tiene comisionados hasta 20 personas, Sí. hasta 20, 50. Entonces, eso la cera, por ejemplo, los jefes de la policía, pues, eso sí tienen de a montón. Sí. Y tienen los mejores vehículos. Y a la hora que se les necesita, no están. El helicóptero nada más sirve para que cuando venga mi amigo Capella se sobrevole Cancún, Cozumel, toda esa zona. Y Sigue viniendo. sigue viniendo. El tipo se da el lujo de presumir que las tiene todas juntas. Está cañón. Pues mi querido Román, ¿cómo ves mi oficina? Muy bien, me parece. Ad hoc, ¿no? Para los programas, para trabajar. Y esa espadita es para... Esa me la regaló mi hermana Jacqueline hace... Para sacrificar ganado, ¿qué? Como 15 años, creo, 10 años, no recuerdo muy bien. Pues para el que se deje sacrificar. Pues la seguridad pública es un elemento que urge. A Quintana Roo le urge dos temas, la seguridad y la salud. Y hay que restaurar primero la corporación desde adentro, no necesariamente quitando o corriendo gente, sino dándole realmente lo que necesitan, porque hemos visto por muchísimo tiempo que tanta inversión en seguridad pública, tantas patrullas y tantas cosas, y a la mera hora no se los dan. Mira, Dicen. Mandan a componer, a pintar patrullas y las entregan como nuevas, y a la mera hora no sirven. No. Y entonces, ¿cuántas patrullas realmente hay en la calle? Eso es lo que deberían de reportar. Dicen, te voy a contar una anécdota rápidamente. Dicen los policías que cuando llegó Beto Borges les incrementó el 50% del sueldo. Cuando llega Carlos Joaquín, ni un peso. Y sí les quitaron prestaciones. Sí. Capella fue muy severo, muy sanguinario con la corporación. Persecución a sus compañeros. Sí, muy cañón. Pero bueno, pero eso, así estamos. Ojalá lo que trajeron y hasta el billete que se... Uniformes que se facturaron que nunca llegaron. Cascos o chalecos que nunca llegaron. Los chalecos antibalas que reportó Gonzalo Hermosillo, que 70% creo que no están. Así es. Sí, es muchísimo. Y entonces... ¿A dónde se fueron? ¿A quién se los vendieron? Pues ni siquiera los compraron. Físicamente no existieron. Lo que existió fue facturas. Fue la factura. Igual con los uniformes. Luego se encontraron unos uniformes en una bodega, pero no eran del sexenio de Carlos, eran del sexenio de Beto. ¿Ah, sí? Sí. Compran uniformes, los guardan, no los reparten. Cuando llega Carlos los utilizan, facturan y eso los presentan, pero tampoco los reparten. Qué triste. Pues muchas gracias, mi querido Román, gracias al auditorio por permitirnos, pues,
presentarles esta charla. Ya saben que nos gusta platicar de lo que nos acontece en Quintana Roo y lo hicimos así, como nos ve, como dos angelitos. ¿Por qué el lunes? ¿Por qué el lunes? Y porque es lunes, exactamente. Muchas gracias, buen día.